Comenzamos la sesión 29ª de nuestro curso de Teología Natural con el tema de la supuesta captación previa del absoluto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, nos habíamos quedado en la sesión anterior exponiendo toda una serie de autores que suponían que para cualquier conocimiento, al menos para un conocimiento intelectual o cualquier moción de la voluntad que buscaba siempre eso algo más, tenía que darse como un presupuesto cierta captación misteriosa del absoluto, de lo trascendente, y que eso luego lo formulábamos como una afirmación acerca de Dios. Habíamos visto que esto aparecía en algunos autores, como por ejemplo Blondel, en el libro de la acción. Estábamos hablando de un autor jesuita que lo difundió mucho, Maréchal, y que el mismo Maréchal relacionaba este planteamiento suyo con cosas que decían autores ontologistas. Los autores ontologistas eran una corriente filosófica, se difundió desde el siglo XVII, pero luego tuvo fuerza especialmente en el XIX, que sostenían eso, que había como un mundo de esencias necesarias y que eso solo tenía su, diríamos, eso solo tenía su fundamento, pero ojo, su fundamento intelectual en la esencia absoluta o en el absoluto que sería Dios. Por eso, para captar cualquier cosa de una manera necesaria, primero teníamos que captar a Dios. Y con esto ya os comentaba que se estaba produciendo una confusión monumental entre el ser y el conocer. Porque, repito, sí, las cosas limitadas te están remitiendo a un principio ilimitado, a un principio absoluto. Pero no es que tu conocimiento para conocer cualquier cosa tengas primero que conocer el absoluto, no. Esto ya habíamos visto que Santo Tomás nunca jamás lo había planteado de esta manera. Estábamos hablando del tema de estos ontologistas, habíamos dicho algo de Joubert y de Malebranche, cómo planteaban el tema de esta intuición a priori de Dios. Claro, se encontraban con el inconveniente, estos eran cristianos o querían ser cristianos, que la pregunta era, pero bueno, si tenemos ya una intuición de Dios, ¿qué quiere decir el ver a Dios cara a cara? Porque si luego en la otra vida, por la gracia, podremos ver a Dios cara a cara, ¿cómo se distingue una cosa de otra? Aquí hacían prácticamente una homilía para decir que no era lo mismo, aunque en realidad sí que alcanzábamos a Dios, pero no con la misma claridad. Digamos, iban echando balones fuera, pero no podían responder claramente a ese, digamos, a ese tema. Nos habíamos quedado en este punto de no confundir el ontologismo con el argumento ontológico, aunque son, digamos, son primos hermanos. Los ontologistas en general aceptaban el argumento ontológico, pero no todos los que aceptan el argumento ontológico son ontologistas. Acordaos, por lo que habíamos visto, que había toda una línea de autores de la filosofía analítica, que no es que fueran ontologistas, su teoría del conocimiento no era ontologista, pero aceptaban el argumento ontológico. Obviamente, si se les forzara mucho a sus, digamos, a llegar, o sea, a fundamentar su teoría del conocimiento, quizá podrían llegar a algo semejante a este tema de los ontologistas, pero ya os digo que no necesariamente, ya digo, pensando en esos filósofos analíticos, los que aceptaban el argumento ontológico tenían que considerarse ontologistas, aunque la mayor parte de los autores acababan aceptando ambas cosas, o, como veremos más adelante, algunos modificaron la cuarta vía de Santo Tomás para entenderla como algo muy parecido algo similar al argumento ontológico. Bien, pero eso lo trataremos más adelante. Además, en Malebranche hay una, diríamos, que era bastante coherente. Dado que Dios es lo primero conocido, también esto está unido al ocasionalismo. Para Malebranche no hay una eficacia causal en las criaturas, porque la única causa verdadera es Dios. Entonces, supuesto esto, la mente no puede producir las ideas, sino solo recibirlas, con lo cual vemos todas las cosas en Dios. Como veis aquí, la cosa se ha liado todavía más. Porque aquí, de ser Dios lo primero conocido, en el fondo parece que Dios es lo único conocido y que al final Dios es la única causa y que las otras causas en realidad no son causas.
Con lo cual llegamos a la cosa divertidísima de que al final estos te acaban diciendo cosas parecidas a los nominalistas, que no acababan de aceptar la causalidad, o que a lo mejor Dios era la causa inmediata de todo, o que no podemos llegar desde las causas a Dios, cosas bastante extrañas en torno a la causalidad. En la condena de Nicolás de Atrecourt en el siglo XIV salen cosas graciosísimas sobre el tema este de la causalidad y los nominalistas. Pero es curioso porque los ontologistas, aquí se ve esto de que los extremos se tocan. También viene a decir que en realidad no hay causas segundas, porque el único que hace todo, y además de manera inmediata, es el mismo Dios, y las causas segundas, como mucho, serían ocasión para que Dios actuara. De nuevo, como veis, esto está en las antípodas del planteamiento de Santo Tomás. Pero esto le hace falta, porque si no uno puede decirle, oiga usted, que yo no tengo que captar a Dios para tener ideas necesarias, simplemente basta que yo comience conociendo sensiblemente, abstraigo, conozco de una manera intelectual y conozco de una manera universal y necesaria. Por supuesto, una universalidad y necesidad que no van a ser absolutas. O sea, el mito de esto de unos sistemas absolutos es eso, es una mitología que procede de la revolución científica, bueno, no de la revolución científica, de la lectura ideológica de la revolución científica para hacer de la ciencia un absoluto y contraponerla a la religión. Pero eso de conocimientos absolutos, mire usted, absoluto es Dios. Nuestro conocimiento siempre depende de una realidad, podemos irlo mejorando, etc. Ya veis el conocimiento absoluto en Santo Tomás cuando decía que ningún filósofo ha podido conocer nunca la esencia de una mosca. Pero el caso es que Malebranche, digamos, para que cuadrara todo el chiringuito especulativo, tiene también que caer en el ontologismo. Como nosotros no podemos producir ideas, pues nos tienen que venir directamente de Dios. Por eso vemos todas las cosas en Dios. Fijaos, todas nuestras ideas claras, de nuevo, digamos, los resabios de terminología cartesiana están por todas partes, están en Dios en cuanto a su realidad inteligible. No es en Él, no es sino en Él donde nosotros las vemos. Si nuestras ideas son eternas, inmutables y necesarias, se comprenderá que no pueden encontrarse más que en una naturaleza inmutable. Pero aquí, fijaos que en el fondo está reduciendo a Dios como esa condición de posibilidad de un conjunto de ideas inmutables. O sea, está haciendo de Dios algo así, pues como la clase total o la fundamentación matemática de si reduces las ideas a números, pues como lo que te genera todos los números, etc. Como os comento aquí, se ha desarrollado hasta el fondo el planteamiento de iluminación platónica o incluso agustiniana. Lo que pasa es que yendo muchísimo más allá de lo que pretendió San Agustín. Como os explico aquí, San Agustín nunca acabó de solucionar la cuestión del origen de las ideas, pero dijo explícitamente que lo primero, que nosotros no es que conozcamos a Dios en primer lugar, sabía que el que poder conocer tenía que ser algo que recibíamos de Dios. Y esto Santo Tomás lo planteó luego, diciendo, sí, en efecto, la capacidad de conocimiento mío, el que yo tenga un entendimiento agente, un entendimiento posible, el que sea capaz de abstraer o de universalizar, eso me lo ha dado Dios. Pero no es que Dios en cada momento me tenga que ir dando las ideas. Será un poco lo que resuma Santo Tomás. Pero ya digo, no es que San Agustín defendiera este planteamiento ontologista. Esto, de nuevo, me remito al manual de antropología mío, lo tenéis en la misma página, la misma página de Academia, y hablo un poco de cosas sobre la iluminación en San Agustín. En el manual este de patrología de Quasten, del tomo de los padres latinos, que fue elaborado por el agustiniano, hay la parte de San Agustín. Está muy bien hecha. La redactó el padre Trapé, francamente conocía perfectamente a San Agustín, y dedica unas páginas a este asunto y a mi modo de ver son muy claras. O sea, San Agustín no acabó de plantear bien cómo se producía el tema de la abstracción, la producción de las ideas, etc. Pero al menos dijo lo que no era. Ni dijo que no podía haber reminiscencia platónica, ni que Dios era lo primero conocido. O sea, dijo lo que no era, pero no explicó cómo sucedían las cosas. Y de ahí que luego se pudieran dar, digamos, por un ambiente platónico, pudieran generarse todo este tipo de cosas.
En pocas palabras, para los ontologistas, todas las cosas que están presentes en nuestra mente pueden estarlo porque Dios está presente en nuestra mente. La afirmación del ser implica inmediatamente la noción de lo divino y nuestra primera intelección sería la del ser mismo, es decir, de Dios. Vuelvo a repetir una y otra vez para que veáis que el lío de la fuente de todos estos líos es estar confundiendo el ser con el conocer. El ser de los entes parciales requiere el mismo ser subsistente, requiere que haya Dios. Esa era la clave de las pruebas que estaba ofreciendo Santo Tomás. Pero el conocer de una idea universal no requiera que primero tienes que conocer a Dios. Tú no estás haciendo una idea absoluta, simplemente estás conociendo de una manera universal. Esto lo iremos viendo con más detalle un poco más adelante. Ya os comentaré, ya dedicaremos un epígrafe a ver por qué ese modo de plantear un absoluto que tenga partes, que sea como ese conjunto de todas las ideas necesarias y lo que le dé garantía, al final hace aguas y encierra contradicciones. Pero no está de más recordar que la misma Iglesia tomó distancia en el siglo XIX respecto a este tipo de filosofía, a la que declaró no segura. Esto es un decreto del Santo Oficio del 1861. Es curioso además con este tema, pero para que veáis hasta qué punto se habían liado las cabezas en la Iglesia Católica en el 19, y este lío dura todavía, algunos autores, incluyendo el que luego fue León XIII, entonces era el cardenal Becci, era bastante tomista, tenía bastante cabeza, se daba cuenta de la importancia de Santo Tomás, se oponía radicalmente a cualquier forma de ontologismo. Y de hecho varios autores consiguieron primero que hubiera esta condena, pero ya veis que es una condena muy light, porque lo único que se dice es que estas proposiciones no se pueden enseñar de manera segura. No se dice directamente o que sean erróneas, en fin, una sentencia un poquitín más fuerte. Y luego quisieron que el Vaticano I, como había condenado pues, el panteísmo, el materialismo, todas estas cosas en la Dei Filius, también condenara el ontologismo. Pero algunos dijeron, ¿cómo vamos a condenarlo? Con esto parecerá que estamos condenando a San Buenaventura. O sea, como había muchos autores que habían tenido bastantes resabios platónicos y quedaban restos por aquí y por allí, dijeron, no vamos a meterlo esto en el concilio, simplemente ya está condenado por el Santo Oficio y ya no hay que dar más vueltas. Pero el problema era serio. O sea, ya os digo que esto ha revivido en multitud de autores de corte trascendental en el siglo XX y esto da lugar a una serie de líos monumentales como tendremos ocasión de ver. Fijaos las proposiciones que condenó el Santo Oficio. Está bien como un resumen de lo que se entendía en aquella época por el ontologismo. El conocimiento inmediato de Dios, por lo menos habitual, es esencial al entendimiento humano, de suerte que sin él nada puede conocer, pues es la misma luz intelectual. O sea, como veis, este sería un poco el resumen de lo que consiste el ontologismo. Aquel ser que en todo y sin el cual nada entendemos es el ser divino. Los universales, considerados objetivamente, no se distinguen realmente de Dios. Pero claro, con esto estás metiendo los universales tal cual en Dios, cuando los universales no están en Dios. Dios es la causa de que haya cosas que tú puedes conocer de manera universal, pero los universales, acordaos, para Santo Tomás es una intentio. Tú conoces subintensione universalitatis. No es que esté por ahí flotando el universal a modo platónico, no. La universalidad la pones tú, pero no la pones tú porque te la inventes, sino porque hay un fundamento, porque hay un conjunto de causas que dan lugar. ¿Por qué podemos hablar del universal gato? Pues porque hay muchos gatos que son semejantes. ¿Por qué son semejantes esos gatos? Porque hay un conjunto de causas que dan lugar a que existan esos gatos. Es decir, como tenemos unas causas universales, podemos predicar de manera universal. Acordaos que esto ya nos había salido en Santo Tomás. La diferencia entre la universalidad in causando y la universalidad in predicando. La universalidad in predicando la pones tú, no es que esté por ahí flotando en Dios. Bien, la congénita noticia de Dios como ser simpliciter envuelve de modo eminente todo otro conocimiento, de suerte que por ella
tenemos conocido implícitamente todo ser bajo cualquier aspecto que sea conocible. O sea, como tú ya tienes como esa captación de Dios, y ahí ya de manera implícita estás conociendo todo. Todas las demás ideas no son sino modificaciones de la idea por la que Dios es entendido como ser simplísimo. Claro, si en el fondo están entendiendo que Dios es la garantía de la necesidad, y para todos estos las ideas son algo absoluto y necesario, pues si no conoces primero, tienes como esa intuición de lo que es Dios, ¿cómo vas a conocer nada? Luego también esto divertidísimo, las cosas creadas están en Dios como la parte en el todo, no ciertamente en el todo formal, sino en el todo infinito, simplicísimo, que pone fuera de sí sus cuasi partes, sin división ni disminución alguna de sí. Claro, aquí por una parte se dan cuenta de que este sistema lleva a ver la relación entre las cosas y Dios, sería como la relación parte-todo, pero tienen que decir que es un todo simplicísimo, que pone fuera de sí sus cuasi partes, sin división ni disminución alguna de sí. Claro, el problema es si todo esto era consistente o era consistente. Por eso, fijaos que Santo Tomás había dicho, si hablamos de Dios como totalidad, y ahí empleaba un lenguaje platónico, tiene que ser una totalitas ante partes, con lo cual tú no puedes hablar ahí de partes, mientras que estos seguían queriendo ver, claro, no dicen partes directamente en Dios, porque eso ya sería claramente herético, sino cuasi partes, con lo cual esto sería una cuasi herejía. Lógicamente, si decir que en Dios hay partes es una herejía, decir que hay cuasi partes es una cuasi herejía. Bien. Y luego, obviamente, la creación, ¿cómo se puede explicar? La creación puede explicarse de la siguiente manera. Dios, por el acto especial mismo con el que se entiende y quiere a sí mismo, como distinto de una criatura determinada, por ejemplo, el hombre produce la criatura. O sea, cuando Dios se entiende y se quiere como distinto de una criatura, va a dar lugar a que exista esa criatura. Esto luego lo va a formular después, aunque digamos el contexto filosófico es bastante distinto, pero el jesuita Karl Rahner, del cual ya hablaremos ampliamente porque desarrolló todos estos temas muy a fondo, dirá que cuando Dios quiere ser no Dios, aparece el hombre. Ahí la terminología suena algo más hegeliano, pero veis que no es muy distinto de esto. Cuando Dios se entiende y quiere a sí mismo como distinto de una criatura, aparece esa criatura. Tenéis, por tanto, la negación para que comience a existir una criatura. En el caso de Rahner, referido al hombre, decía que el hombre sería como la negación de Dios, que luego cuando se supera vuelve otra vez a convertirse en lo divino. Pero eso es otro, digamos, de esto diremos alguna cuestión al hablar de cosas de Rahner, pero ahora nos interesa menos. En realidad, la clave del ontologismo, como lo explico ya aquí, en el ontologismo subyace la negación del procedimiento de abstracción. Como sabemos, mediante la abstracción podemos pasar de conocimientos particulares sensibles a conocimientos universales inteligibles, pero para esto es suficiente, como veremos, poseer un entendimiento inmaterial. Basta que tú puedas readecuarte de una manera infinita, que el entendimiento pueda actuar sobre él mismo, pueda controlarse a sí mismo para ir produciendo conceptos universales que cada vez se adecúen mejor a la realidad. No hace falta nada más, no hace falta ninguna experiencia o captar un infinito absoluto, no sé qué cosas, no. Simplemente basta que tú vayas conociendo de manera universal, que vayas enriqueciendo ese conocimiento, que lo vayas comparando. Pero parece aquí que estaban buscando una certeza absoluta. Ya veremos además en el último capítulo de esta parte, cuando hablemos de los límites del cientificismo, que esa certeza absoluta en un sistema formal, que era lo que, por ejemplo, pretendía Hilbert, es un mito. Gödel demostró que si tú tienes un sistema formal que al menos pueda incluir las proposiciones de la aritmética formalizada de Peano, van a aparecer sentencias indecidibles. ¿Dónde queda ahí esa certeza absoluta? Esto era un poquitín, estaba dentro ya con cierto retraso en el siglo XIX de pensar, las matemáticas son una ciencia absoluta, la física absoluta, un poco lo que había dicho Kant.
Tenemos la geometría, ya es la geometría absoluta de Euclides, y luego aparecen geometrías no euclidias, con lo cual no sería tan absoluta. O sea, el problema es que lo que muchas ciencias habían presentado como algo apodíctico, como algo absolutamente necesario, pues en realidad aquello era un espejismo. Y estas personas en la Iglesia se creyeron ese espejismo. Por tanto, querían una fundamentación absoluta, que no, el absoluto es Dios y el absoluto te fundamenta el ser, pero tu conocimiento no es absoluto, es verdadero. Es verdadero si se adecua a la realidad, pero no hace falta que sea absoluto para que sea verdadero. Estos son un poco los grandes problemas de ahí de fondo y que ya nos irán saliendo. Por esto digo que en el ontologismo hay que subrayar el deseo típicamente moderno de certeza absoluta, que por otra parte no era algo ajeno al platonismo, frente a un procedimiento aparentemente más inseguro como el de la abstracción. La abstracción sí vas avanzando poco a poco, vas conociendo cada vez más, conoces de manera universal, no es que tengas ya el absoluto así delante de tu cara o ya llegues a unas conclusiones absolutas. Pero es que eso de las conclusiones absolutas, repito, era simplemente una mitología. Era como, no, la geometría de Euclides es absoluta, es única, ya no puede haber otra. Pues sí, sí puede haber otra. O lo mismo con la física de Newton o con cualquiera de estas cosas. O sea que, como veis, era un poco esta mitología de llegar al absoluto, que al final no deja de ser una cierta idolatría, porque el absoluto es Dios. Y aunque tú puedas conocerle, ya hemos visto todos los límites que ponía Santo Tomás para nuestro conocimiento, y por la fe conocemos más, hasta que no le podamos ver cara a cara, no es que vayamos a conocerle absolutamente, e incluso, y esto podéis ver lo que también nos decía Santo Tomás, el mismo conocimiento de Dios nunca es comprensivo. Incluso en la visión de Dios nunca le podemos conocer tanto cuanto es cognoscible, porque evidentemente conocer perfectamente a Dios solo se conoce Dios mismo. O sea que en realidad, frente a tantas pretensiones de absoluto, conviene bajar un poquitín el suflé y decir el absoluto es Dios, pero nuestro conocimiento sí es verdadero, es cierto, pero el término absoluto mejor vamos a reservarlo para el mismo Dios. Bien, y lo más interesante de esto es que ya veis que el ontologismo nos estamos moviendo sobre todo en cosas desde el siglo XVII, luego en el siglo XIX va a volver, estos otros autores ya del siglo XX. Lo más interesante es que Santo Tomás dio una respuesta anticipada a todas estas cosas en el siglo XIII. En el contexto del argumento ontológico, digamos, damos unos cuantos pasos atrás y recordamos en la primera parte, la cuestión segunda, artículo primero, donde Santo Tomás había respondido al argumento ontológico de San Anselmo y había dicho que la proposición Dios es una proposición que sea inmediata y per se nota respecto a nosotros, sino que tenemos que llegar a ella pues, a partir de ese procedimiento, esa resolución por las causas, etc. Pero en alguna de en las respuestas a las objeciones, aquí lo tenéis, en concreto a la objeción segunda y a la objeción tercera, Santo Tomás se había planteado ya un poco alguno de estos argumentos. Fijaos que Blondel había argumentado a partir de la misma tendencia a la acción, una tendencia que nos supera, todo así dicho de una manera muy homielética, muy retórica. Veréis que Santo Tomás le va a responder y además de una manera muchísimo más clara, o sea, planteada en 5 líneas, 8 líneas, lo va a resumir muy bien. Fijaos. Se plantea Santo Tomás la objeción. Bueno, hay un cierto conocimiento de Dios inscrito en el hombre, porque el hombre es imagen de Dios y todas estas cosas. Y dirá, conocer que Dios es, acordaos que todo el artículo es, la proposición, la afirmación Dios es, ¿resulta inmediata para nosotros o no? Santo Tomás dice no. Y responde en la segunda objeción. Conocer que Dios es en algo común y bajo cierta confusión está inscrito naturalmente en nosotros, en cuanto que Dios es la felicidad del hombre. O sea que el hombre desea naturalmente la bienaventuranza. Todo el mundo desea ser feliz. Y lo que es deseado naturalmente por el hombre es conocido naturalmente por él mismo. Pero
esto no es conocer simpliciter que Dios es. Así como conocer que alguien viene no es conocer a Pedro, aunque sea Pedro el que viene. O sea, si tú ves que alguien viene de lejos, sabes que alguien viene, pero no sabes si ese alguien es Pedro o es Juan. Tú no puedes decir, yo sé por naturaleza que Pedro viene. No, tú sabes por naturaleza que viene, tú le estás viendo que viene alguien. Ahora, que sea Pedro, Juan o Manuela, eso evidentemente no lo sabes. Pues Santo Tomás dice lo mismo. Pero esto no es conocer simpliciter que Dios es. Así como no conocer que alguien viene, no es conocer a Pedro, aunque sea Pedro el que viene. Muchos consideran que el bien perfecto del hombre, que es la felicidad, consiste en las riquezas, otros en los placeres y otros en alguna otra cosa. Con lo cual, aunque ciertamente la felicidad solo la vayamos a alcanzar en Dios, el hecho de que estés buscando la felicidad no quiere decir que ya conozcas a Dios. Porque ya digo, algunos ponen la felicidad en una cosa, otros lo ponen en otra, con lo cual esto no será tan inmediato el que ya estás conociendo que Dios es. Y lo mismo también tiene presente que no se puede proceder a partir del mero conocimiento de la verdad, como aparece en la objeción primera y en la respuesta al artículo. He puesto objeción primera, creo que debería ser la tercera. Aquí hay un pequeño, digamos, una errata. La argumentación, la objeción era, es per se notum que existe la verdad, porque quien niega que existe la verdad, concede que hay verdad. Pues si no hubiera verdad, no sería verdadero que no hay verdad. Si algo es verdadero, es preciso que exista la verdad. Pero Dios es la misma verdad, luego resulta que Dios es, resulta per se notum. Aquí Santo Tomás procede un poco con esa confutación ad absurdum, los que dicen que no hay ninguna verdad, no podemos conocer ninguna verdad. Entonces, Santo Tomás dice, como existe la verdad y Dios es la verdad, o sea, para nosotros es evidente, es per se notum que existe la verdad, pero Dios es la misma verdad, luego que Dios es, resulta per se notum. Y fijaos la respuesta. Es per se notum que existe la verdad en general. O sea, que podemos adecuarnos a algo exterior, que podemos conocer algunas cosas, pero que exista la verdad primera, que es Dios, esto no es per se notum respecto a nosotros. Acordaos, Santo Tomás insistía, Dios es una afirmación per se notum en sí misma, pero no respecto a nosotros. Con esto sucede lo mismo. Por el hecho de que exista la verdad, tú no puedes sacar de ahí que ya automáticamente conocemos a Dios. No, tendrás que hacer todo un recorrido, que es el que hemos visto en la primera parte, para poder llegar a Dios. Y en el Contra Gentiles, fijaos también de nuevo, en el libro 1, capítulo 11, donde hacía esa crítica al argumento anselmiano y a los argumentos a priori, vuelve otra vez con esta cuestión. Dice, Dios es ciertamente aquello mediante lo que se pueden conocer todas las cosas. Porque decimos, conocemos las cosas gracias a Dios, con la ayuda de Dios. Sí, pero no porque otras cosas no son conocidas hasta que Él es conocido, como sucede con los principios per se notis, sino porque gracias a su influjo resulta causado en nosotros el conocimiento. Es decir, Dios influye en nosotros para que tú tengas un entendimiento, tengas una capacidad de abstracción, tengas unos sentidos. Tú eso lo pones en juego, por supuesto lo pones en juego porque Dios es la causa primera que mueve todas las causas segundas. Perfecto. Pero eso no quiere decir que Dios tenga que ser lo primero conocido, como sucede con los principios per se notis. O, por ejemplo, dejando aparte los principios per se notis, tú tienes los principios de la geometría de Euclides. A partir de ellos, conoces las otras cosas. Por eso Santo Tomás distingue. Conocer mediante otro se puede entender de dos maneras. O bien que ese otro sean los primeros principios, o sea, los principios de la geometría, en el campo de la geometría, o los principios per se notis en general, como el principio de no contradicción o todo este tipo de estas cosas. O bien, conocer gracias a otro es porque recibes el influjo causal de otro. El otro causa que tú tengas unos medios para conocer, y ese es el caso.
Nuestro conocimiento se da por Dios, sí, pero no porque primero tengamos que conocer a Dios y así en Dios conozcamos todas las otras cosas y demás, no, sino porque Dios nos ha creado, nos ha dado un entendimiento, tenemos también unos sentidos, como causa primera vamos viendo las causas segundas, pero el conocimiento lo producimos nosotros, los universales los producimos nosotros, ponemos esa ratio, esa intensio universalitatis. No es que eso tenga que estar en Dios así como si fuera el universo platónico o el mundo de las esencias o cosas de ese estilo. O sea que, por tanto, Santo Tomás ya niega en el contexto de la respuesta a San Anselmo estos, digamos, estos planteamientos que hemos visto en autores mucho más recientes. Pero es que, además, Santo Tomás niega expresamente que Dios sea lo primero conocido. Fijaos, es que es clarísimo. Santo Tomás explica en diversos lugares que lo primero conocido en modo alguno es Dios. Lo primero entendido por nosotros en el estado de la vida presente es la quiditas, la cuididad de la realidad material. La quiditas de la mesa, del perro, del gato, de lo que sea, que es el objeto de nuestro entendimiento. O sea, nosotros entendemos, el objeto formal del entendimiento es el ente en cuanto ente, pero tal como lo comprendemos en la quiditas de la realidad material. Si decimos que conocemos otras cosas propter deum, a causa de Dios, lo que queremos decir es que Él es la causa de la virtus cognoscitiva, lo que hemos dicho antes, que Dios es la causa de nuestro entendimiento. Ofrecemos el siguiente texto, volvemos otra vez a esta obra que citamos tanto en el capítulo primero, sobre el comentario al In Boetium de Trinitate, donde lo dice con una claridad pasmosa. Este es el texto en cuestión. Vamos a ver si nos da tiempo a verlo entero. Algunos dijeron que lo primero conocido, que lo primero que es conocido por la mente humana en esta vida es el mismo Dios, que es la verdad primera. Y por esto, Perocco, se conocen las otras cosas. Pero esto parece que es falso, porque conocer a Dios por esencia es la beatitud del hombre, o sea, esa visión ya de ver a Dios cara a cara, donde se seguiría que todo hombre es bienaventurado. Fijaos que esto luego fue condenado en el Concilio de Vienne, cuando algunos decían que ya el hombre es bienaventurado en este mundo. Dijo el Concilio, no, aquí está haciendo eco a lo de Santo Tomás. Y además, como en la esencia divina todo lo que se dice de ella es uno, nadie erraría acerca de aquellas cosas que se dicen sobre Dios, lo cual se puede comprobar claramente que es falso. Claro, si todo el mundo conoce automáticamente a Dios, ¿por qué se dicen tantas tonterías acerca de Dios? Y ya es lo primero que conocen todos. Y además, aquellas cosas que están en primer lugar en el conocimiento del entendimiento, es preciso que sean las más ciertas, por lo cual el entendimiento está cierto de que las entiende, lo cual resulta claro que no sucede en este caso, porque aun conociendo a Dios no es lo más cierto de lo que conocemos. Sí, la fe es ciertísima, pero eso ya es influjo de la gracia y eso es otra cosa. También esta posición se opone a la autoridad de la Escritura que dice en Éxodo 3, no me verá el hombre y vivirá. O sea, con lo cual Santo Tomás deja claramente que no podemos, o sea, Dios no es lo primero conocido por toda esta multitud de inconvenientes. Pero también aquí Santo Tomás, diríamos, lleva el argumento más lejos y se anticipa a todos los autores de corte trascendentalista que vamos a ver después. Dice, por eso, otros dijeron que la esencia divina no es lo primero conocido por nosotros in vía, en el camino, mientras estamos en este mundo, sino la influencia de su luz. Todo lo que hemos visto ya es a la luz divina o la influencia de la luz divina lo primero conocido en nosotros. Y según esto, Dios es lo primero que es conocido por nosotros. O sea, como si dijéramos, Dios no es conocido inmediatamente por nosotros, pero la luz divina es lo primero que nosotros conocemos. Y como conocemos sobre todo esa luz divina, podemos llegar a que, en el fondo, lo primero conocido es Dios a partir de esa luz divina. Pues bien, Santo Tomás va a rechazar también esa afirmación. Con lo cual, ya os digo, por anticipado, Santo Tomás, bastantes siglos antes de que algunos quisieran hablar de un tomismo trascendental, que lo primero que conocemos es esa luz divina, ya lo rechazó. Dice,
Tal otros dijeron que la esencia divina no es lo primero conocido por nosotros in vía, sino la influencia de su luz. Y según esto, Dios es lo primero que es conocido por nosotros. Pero tampoco esto puede ser, porque la primera luz procedente de Dios, Divinitus influxa, en la mente es la luz natural, por la cual se constituye la fuerza intelectiva. Atención, dice Santo Tomás, la primera luz es esta luz natural, porque luego habrá otras. O sea, me explico, tienes también la luz de la fe, pero eso ya es sobrenatural, eso ya es otra cosa distinta, y eso no es lo primero conocido. Por supuesto que una persona bautizada, una persona que el Espíritu Santo le mueve para que acepte la fe, tiene esa luz de Dios para conocer otras cosas, pero eso no es lo primero conocido, pero tendrás que conocer las otras cosas. Vamos a seguir. Fijaos que el texto la verdad es que es clarísimo. La primera luz procedente de Dios, infundida por Dios, Divinitus influxa en la mente, es la luz natural, es la luz natural por la cual se constituye la fuerza intelectiva. Pero esta luz no es conocida en primer lugar por la mente ni por el conocimiento, por el que se sepa de ella quid est, pues requiere mucha indagación para conocer qué es el entendimiento, ni tampoco por el conocimiento, por el que se conoce si es, porque nosotros no percibimos que tenemos entendimiento, sino en la medida que percibimos que entendemos, como deja claro el filósofo en Ética 9. O sea que no es que tú tengas esta conciencia inmediata de que tienes alma o de que tu alma es inmaterial o lo que sea, no, eso no hay absolutamente nada. Fijaos que cuando algunos dicen, hablan del inconsciente como un descubrimiento moderno, fijaos que aquí Santo Tomás está diciendo que del alma somos inconscientes, porque no somos conscientes de que tenemos esa luz, ese entendimiento agente. Eso lo descubrimos poco a poco, pues a partir de que conocemos unas cosas, conocemos otras, aplicamos la causalidad, nos damos cuenta de que tenemos que tener un entendimiento no material, etc. Pero no es que ya automáticamente conozcamos todas estas cosas. Por tanto, no es lo primero conocido esa luz infundida por Dios, porque uno dice, claro, si lo primero que yo conozco es la luz infundida por Dios, lo primero que conozco es Dios, dice Santo Tomás. No, porque lo primero que conoces no es que tienes una luz infundida por Dios, conoces las cosas concretas y a partir de esas cosas concretas, que son las que actualizan esa luz infundida por Dios, pues ya puedes conocer que tienes esa luz, etc. Fijaos cómo sigue. Esta luz no es conocida en primer lugar por la mente ni por el conocimiento, o sea, por el que sepa de ella quid est, pues se requiere mucha indagación para conocer qué es el entendimiento. No es que sepamos así ya automáticamente ya qué es el alma. En otros lugares Santo Tomás habla de una difficilima inquisitio, o sea, es difícil, hay que buscar, lleva mucho tiempo esa indagación. Porque nosotros no percibimos que tenemos entendimiento, sino en la medida que percibimos que entendemos. O sea, cuando tú entiendes, eso actualiza el entendimiento, pasa de la potencia al acto y luego reflexionando sobre eso, puedes llegar a la conclusión de que tienes entendimiento, pero pensar que por eso multitud de filósofos que no hacen bien esta argumentación, o bien dicen que el entendimiento es puramente material, esto ya los materialistas antiguos o modernos, o dicen cosas realmente extrañas sobre el entendimiento. Ningún entendimiento entiende que entiende, sino en cuanto que entiende algo inteligible. Para Santo Tomás esto es muy claro. El entendimiento pasa de la potencia al acto cuando es actualizado. ¿Y cómo es actualizado? No entendiéndose a sí mismo, sino entendiendo una cosa concreta. Entonces, cuando entiende ya una cosa concreta, es actualizado. Y entonces sí puede pensar ya que está tal entendimiento, cuál es su naturaleza, etc. Pero claro, el primer conocimiento es el de la cosa concreta. Dice, por ello es claro que el conocimiento de algo inteligible precede al conocimiento por el que alguien conoce que entiende. O sea, primero tenemos que conocer gatos, perros, todas estas cosas, y a partir de eso ya nos daremos cuenta de que nosotros entendemos. O sea, el conocimiento de algo inteligible precede al conocimiento por el que alguien conoce que entiende, y consiguientemente precede al conocimiento por el que alguien conoce que tiene entendimiento. Y así, la influencia de la luz inteligible, el que tenemos una luz inteligible creada por Dios, no puede ser lo primero conocido por nosotros, y mucho menos
cualquier otra influencia de luz. O sea, con eso os lo dice Santo Tomás. Si ni siquiera digamos, la luz natural es lo primero que conocemos, como para decir que la luz de la fe o la luz de la gracia o la luz de la gloria ya en la otra vida sea lo primero que conocemos. Claramente eso no es así. Bien, pues terminamos ya esta sesión. Como veis, Santo Tomás parece que se ha anticipado, aquí fue auténticamente profético, todas las cosas absurdas que se iban a decir en este campo, incluso en nombre de su misma filosofía, parece que él ya se anticipó y dijo que por ese camino no llegamos a ninguna parte. Terminamos ya la sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.